¿Cómo están? Bendecidos. Esta semana es la semana mayor, es la semana en la que recordamos que el Rey de Reyes vino y se hizo hombre por usted y por mí. La semana en la que, gracias hermano, en la última semana recordamos que Él estaba vivo. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 53. Cuando ya lo tengan, pueden decirlo ya. Hermanos, qué rapidísimos, ¿no? Isaías 53. Me siguen con su vista, hermanos, y le voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias porque hoy recordamos ese día, Señor, con el que tú viniste a cumplir esta profecía, esta palabra, Señor. Hoy recordamos, Señor, tu último día en esta tierra, antes de entregar tu sangre, tu vida, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, por tu venida y por ese amor tan grande que solo tú, Señor, nos puedes dar. Gracias por haber tomado mi lugar, Señor. Gracias por haber tomado mis pecados. Gracias, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú uses mi vida, Señor, en esta tarde, y que esta palabra, Señor, pueda quedar grabada en las mentes y en los corazones de mis hermanos. Espíritu Santo, tú toma el control de este lugar. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos, hoy recordamos que ya hace casi 2000 años fue crucificado Jesús. En este día hasta el cielo se manifiesta, porque por lo regular cada año, por lo regular a las 3 de la tarde siempre se nubla. El Señor da testimonio cada año de este día. Y fue hace casi 2000 años que fue crucificado el Cordero de Dios, como lo llama Juan el Bautista, para quitar el pecado del mundo y pagar la deuda que la humanidad tenía con Dios.
Dios, al ser justo, no puede dar por inocente al culpable, dice su palabra. Y en su justicia demandaba el pago por nuestros pecados, pago que tenía que ser a precio de sangre, la sangre de quien fue justo, sin maldad, que en sus labios no hubo engaño, dice Isaías, lo acabamos de leer en el versículo número 9. La sangre del creador del mundo, del universo, de todo lo que existe, ahora lo hemos limitado a un cuerpo terrenal, un cuerpo humano. Experimentando todo sentimiento que tanto usted como yo podemos sentir. Experimentó hambre, sueño, angustia, miedo, decepción, enojo, tristeza. ¿Qué sentimiento tiene usted que él no pueda haber sentido? ¿Qué sentimiento usted pasa que él no pudo haber sentido? Cualquier sentimiento que usted pase, él lo pasó. Él fue 100% hombre, 100% humano, pero él fue sin pecado. Amén. Él fue el Cordero sin mancha. Amén. La fiesta de la Pascua, que es la que el Señor Jesús, y nos acaban de recordar en el drama Las Damas, estaban festejando la Pascua. La Pascua la celebraban cada año por mandato eterno, les dijo el Señor. Y era para recordar la salida del pueblo judío de la tierra de Egipto. Cada año ellos festejaban esa salida. Cada año ellos recordaban ese tiempo. Así que esta fiesta aún se sigue celebrando a los 14 días del mes de Abib. Y siguen comiendo pan sin levadura, siguen comiendo cordero asado y hierbas amargas. En esa fiesta se tenía que reunir toda la familia. Y si la familia era pequeña, se juntaban con otra familia y comían para comer el cordero. En la fiesta tenían que hablar de lo que el Señor había hecho para que salieran de Egipto. Todo lo que pasaron en el desierto, todo lo que pasaron en Egipto, ellos tenían que recordarlo y decirlo. Cantaban himnos, las damas nos enseñaron cómo más o menos se podía cantar un himno. Pero esta Pascua, ese año no sería igual. Hace casi 2000 años esta Pascua no sería igual. En ese tiempo ya habían pasado entre 1400 a 1500 años que los judíos estaban celebrando ya la Pascua, el día que estaba el Señor entre ellos. Hoy en día ya serían casi 3500 celebraciones las que llevan. 3500 años aproximadamente ellos llevan celebrando la Pascua. Y siguen matando ese cordero y siguen comiendo ese pan sin levadura. Pero ese día el cordero no sería para la protección de la 10ª plaga que hubo en Egipto, ni por el pago de los pecados que pueden ser en ese año, sino ahora el cordero inmolado sería el mismo Jesús. Así es, amén. El Hijo del Dios viviente, quien se sacrificaría para que por medio de su sangre hubiera redención de pecados. No solamente de unos cuantos, sino de todo el mundo. Así como lo dice Juan 3:16. Esta profecía que leíamos de Isaías al principio, la podemos ver cumplida ese día. Esa profecía se escribió aproximadamente hace unos 700 años antes de Cristo. Aproximadamente 700 años. Aunque unos creen que tenía 550 a 539 antes de Cristo, en el tiempo de la deportación de Babilonia. Amén. Cuando se dio esa profecía, uno se tenía conocimiento del método de la crucifixión, de este estilo de muerte, de castigo. El castigo la crucifixión se introdujo al Imperio Romano por Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. Y en el Salmo 22 también nos habla de los padecimientos que pasó el Mesías, y se escribió 1000 años antes de Cristo. Ahí podemos ver cómo el Señor hablaba desde antes. Amén. Cómo el Señor ya había dicho cómo iba a ser la salvación. Así que, hermanos, esta Pascua es diferente. En esta Pascua se cumple el propósito de Dios. No lo entendíamos y tal vez las huestes celestiales tampoco lo entendían.
cómo es que iba a ser, pero el Señor sí. Amén. Este día era importante. En este día era algo que marcaría la historia de la humanidad. Amén. Quiero hablarte del día D. El día D es un día que es muy importante. Pero ¿cuántos hemos pasado un día que ha marcado nuestras vidas para bien o para mal? En nuestra vida pasamos por lapsos en los que un día nos marca. El día en el que tal vez tomé una decisión incorrecta y tuve un accidente y ese accidente me mató. El día en el que tuve la bendición de conseguir algo, de ganar algo, de vender algo que cambió mi vida. Hay un día importante en nuestras vidas que marcan un antes y un después. Así es. Amén. El día D es el 6 de junio de 1944. Marcó el inicio de la Operación Overlord. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mayor desembarco anfibio de la historia, en donde más de 156,000 soldados aliados llegaron a las playas de Normandía. Francia, para combatir a las fuerzas nazis, el desembarco abrió un frente occidental para liberar a Europa de la ocupación alemana. Este día D se organizó durante 2 años para poder recuperar territorio de Europa de los alemanes. 2 años. Y se le conoce así como el día D, el día que pudieron desembarcar más de 156,000 personas en la guerra. Es un día que marcó un antes y un después en la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Un día que marcó casi la caída del gobierno de Hitler. Pero el día comienza, así como el día D, este día sería uno de los más importantes para la humanidad. No solo traería libertad para el pueblo de Israel, sino traería libertad para todo el mundo, cumpliendo así la promesa que Dios le hace a su siervo Abraham, como dice Génesis 12, del 2 al 3, en donde habla de que todas las familias de la tierra serían benditas. Amén. El día comienza y ellos están en el huerto y el Señor empieza a sentir angustia. Él sabía lo que estaba a punto de pasar. Así es. En Marcos 14:34 dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. En Lucas 22:43 y 44 nos dice que se le apareció un ángel para fortalecerle, ya que de su angustia empezó a sudar grandes gotas de sangre que caían al suelo. Ahora se conoce a este suceso como hematidrosis o hematohidrosis, y se relaciona con situaciones de miedo intenso, angustia extrema o activación severa del sistema nervioso simpático. Ocurre cuando los vasos capilares que rodean las glándulas sudoríparas se rompen mezclando sangre con el sudor. De esa era la angustia y el miedo que pasó el Señor esa última noche. Cuando comenzaba el día, estamos hablando de entre la 1 o 2 de la mañana, y el Señor ya estaba en angustia. El Señor ya estaba con un miedo terrible que lo hacía sudar gotas de sangre, y su sangre ya empezaba a caer al suelo. No sé si te ha pasado alguna vez que has pasado por algún momento de miedo, de angustia. Yo solamente tengo un recuerdo en el que estábamos en casa de mi abuela, ya anoche, ya veníamos de regreso, ya nos íbamos a venir con mi papá. Mi papá, por lo regular, siempre quería traer camionetas. Y teníamos camioneta y esa camioneta traía un camper. Y yo recuerdo que en ese tiempo tendría como unos 8 años, 9 años. Y mi papá nos empezaba a enseñar a prender la camioneta. Yo tenía como 8 o 9 años, mi hermano tenía como 12 o 11. Y nos dijo, ya nos vamos. Y él se quedó afuera de la casa de mi abuela y nos dice, préndanla en lo que se va calentando y nos vamos. Pero como mi hermano nunca quería dejar que yo hiciera las cosas, empezamos a batallar ahí. Y entonces uno agarra el volante y empieza a meter el pedal y el otro quiere prender la camioneta. Y cuando uno pisa el clutch, la camioneta empieza a moverse. Entonces pisamos el clutch, la verdad no sé quién fue. Yo creo que fue él, por no decir que fui yo, pero yo creo que fue él. Y la camioneta se empieza a recorrer, y cuando
Soltamos el clutch, quedamos como a unos 5 o 10 centímetros del carro de atrás. Mi papá, al ver esa situación, no sé antes, pero no sé ahora, pero antes los papás con una mirada nos decían más de 1000 palabras. Y en esa ocasión mi papá nos vio a los dos y sentimos que algo nos iba a pasar. Empezamos a sentir esa angustia en nosotros, ese temor que ya ninguno quiso prender la camioneta. La dejamos ahí y como les comentaba, mi papá tenía en la camioneta tenía un camper y siempre nos íbamos para atrás. No supimos, yo no, al menos no supe a qué horas prendió la camioneta y mucho menos a qué horas llegamos a la casa. Pero ya cuando llegamos a la casa, bajamos de la camioneta. Del miedo, hermano, yo creo que me dormí porque yo no recuerdo llamado. Y directito al cuarto, ya ni esperar a que ni siquiera nos hablara mi papá. Pero ese temor no se compara al temor que el Señor sentía. Así es. 1 o 2 de la mañana, el Señor ya estaba con esa angustia, con su angustia en su alma hasta la muerte, porque Él sabía lo que iba a venir. Así es. Porque Él sabía lo que iba a pasar. Pero yo me imagino que tenía a su disposición a los ángeles. Él se pone a orar y dice Marcos que un ángel bajó para fortalecerlo en esa situación. Pero yo imagino que no solamente había uno. Yo imagino que había legiones y legiones celestiales. Ángeles, arcángeles. Todo el mundo espiritual estaba expectante en esa situación. Así como también los demonios nada más estaban ahí viendo, yo me imagino que también los ángeles estaban ahí. Pero Marcos dice que nada más habla de uno, o uno que la haya visto, para fortalecerlo. Él tenía el poder el Señor siendo 100% hombre, siendo 100% Dios, tenía el poder de decir, basta, que esta humanidad se pierda, haré otra, nueva creación. No tiene caso dar la vida por ellos, mejor hago una nueva. Él tenía el poder. Él tenía el poder de hacerlo. Así es. Él teniendo todo el ejército del cielo. Un solo ángel podía acabar ejércitos. Ahora con todo un ejército, con todas las legiones de ángeles que él tenía. Aleluya. Gracias, Señor. Pero su oración era, en medio de su angustia, su oración fue que se hiciera la voluntad del Padre. Amén. Amén. Para eso él había venido, para cumplir con su propósito. El mundo espiritual estaba expectante de lo que iba a pasar. Todos listos y preparados por si el Rey de Reyes ordenaba algo. Pero también sabía que valía la pena. Sí, valía la pena para Dios que hoy estés tú aquí, que hoy hayas conocido al Señor, Amén. Aleluya. que le haya venido a entregar su vida por ti. Amén. Gracias, Señor. Como decían en el drama, es triste ver que en estos días, donde estamos recordando lo que Él pasó, el pago, hoy se realizó el pago, hermano, por ti y por mí. Amén. Hoy Él pagó precio de sangre, y que en estos días no haya el compromiso de su pueblo. Pero todo sabiendo que valía la pena porque te ama. Amén. Y yo te pregunto, hermano, ¿era necesario que el Señor pasara por tal castigo? ¿Realmente era necesario que haya sido golpeado, flagelado, que haya sido escarnecido, dice su palabra? ¿Realmente era necesario? En Génesis 3, Dios habló del sacrificio de Jesús cuando le habla a la serpiente en el versículo 15, ya que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente venciéndola. Que fue lo que hizo Jesús. Amén. Sí, amén. Pero para hacerlo tenía que haber derramamiento de sangre. En ese capítulo, cuando Dios le da las pieles de animales para vestirlos, ellos vieron cómo por su desobediencia
Dios les da pieles de animal. Por su desobediencia tuvieron que morir animales para poder tomar sus pieles. Desde ahí ya hay derramamiento de sangre. Desde ahí fue crucificado Jesús. Hasta la hora tercera, a las 9 de la mañana, él ya había sido crucificado. 9 de la mañana. Él fue crucificado, pero aún no termina. De ahí, 6 horas más él estaría en la cruz. 6 horas más, hermano. Tienes una cortada en el cuerpo y te duele cada vez que te tocas. Hay unas cortadas que te haces en los dedos y como constantemente haces los dedos, te acuerdas y te duele. Un golpe que recibiste y te acuerdas de ese golpe. El Señor Jesús fue flagelado. El Señor Jesús duró en la cruz 6 horas y en donde cada respiro le causaba un dolor inmenso. 6 horas todavía, hermano, estando en la cruz. 6 horas. Aún en la cruz, él aún estando en la cruz no dejó de cumplir con sus obligaciones. Cuidó a su mamá hasta el último día. Cuidó de ella. Todavía estando en la cruz perdonó a un ladrón. Y todavía le dice, estarás conmigo hoy en el paraíso. Él intercedía todavía por las personas, estando ahí en medio de ese dolor, él intercedía por ellas. Y les decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo te digo, unos días antes, el viernes, no le gritaban Osana, no le decían Osana, cuando él entró a Jerusalén. Y ahora le gritaban, crucifícale ese día. Crucifícale. ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que hace que cambie la gente? Porque unos días antes estaban tras de él y buscaban que él hiciera un milagro en ellos. Unos días antes iban tras de él y le decían, Señor, ayúdame, sáname, tú eres el Hijo de Dios. Pero los sacerdotes, el Sanedrín de ese entonces, son los que decían que no, que se crucificara por hacerse el Hijo de Dios. ¿Y dónde quedó esa gente? Esa gente a la que el Señor le hizo un milagro. Esa gente que recibió un milagro. Esa gente que el Señor salvó, que miró, que les habló. ¿Dónde quedó esa gente? Ahí estaban, hermanos, también, entre la multitud. Todos estaban en Jerusalén todavía. Ahí estaban. Todos los judíos estaban en Jerusalén. Pero ahora ya no se acercaban al maestro, no podían decir, yo lo sigo y yo lo conozco. Porque el Sanedrín estaba en contra de él. Pedro lo negó. Y más de uno de ellos no se acercaba por miedo. Pero no es diferente ahora, hermanos. No es diferente ahora. Ahora hay personas que no reconocen su fe estando en su trabajo. Hay personas que entre la familia no oran por los alimentos. Hay personas que no hablan de Jesús en ningún momento de su vida, más que los fines de semana, cuando vienen a la iglesia. No somos tan diferentes, hermano, de esos judíos que participaron, que conocieron a Jesús porque nosotros hemos conocido al Señor. ¿Cuántas veces el Señor te ha tocado? ¿Cuántas veces el Señor te ha sanado? ¿Cuántas veces el Señor ha hecho algo en tu vida, un milagro, algo que tú creías imposible y el Señor te respondió? Pero ¿cuántas veces también lo hemos dejado? En Hebreos 10, del 12 al 16, habla del sacrificio de Jesús. Un solo sacrificio y para siempre, para el perdón de los pecados, poniendo sus leyes en nuestros corazones y escribiéndolos en nuestra mente. Dice, y nunca más se acordará de nuestros pecados, aunque nosotros sí nos acordemos. Porque nosotros no los olvidamos, pero el Señor sí. Nosotros sí lo seguimos recordando, que fuimos, que somos, que esto, pero el Señor dice, yo no me acuerdo. Gracias, Señor. ¿De qué me hablas? Yo no me acuerdo. Es triste
Es un día triste en ese momento para todos. Dice su palabra que matarían al pastor y las ovejas se dispersarían. Y todo el mundo estaba expectante de lo que estaba pasando. El Señor estaba siendo crucificado. El Señor estaba muriendo y no entendían el porqué. Él, en hebreo, nos habla que Él nos iba a cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Pero también dice más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 26 al 31, nos habla de que ya recibiendo ese regalo, aún seguimos pecando voluntariamente. Y dice que el que viola la ley con el testimonio de 2 o 3, moría irremisiblemente. Pero ahora hay un nuevo pacto, hermano. Y este pacto es por medio de la sangre de Jesús. Amén. Que dio por nosotros, y dice el autor de Hebreos en el versículo 29. No sé si me puedan ayudar a poner Hebreos 10:29. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. No sé si me pueden ayudar alguien dándole lectura. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo, hermano, pensáis que merece el que pisotea la sangre del Hijo de Dios? Él entregó su sangre. Él ya la dio por ti y por mí. Amén. Él ya la entregó. Pero los que pecamos voluntariamente, no pisoteamos la sangre de Dios. Amén. No pisoteamos ese sacrificio. Amén. Y dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Horrenda cosa, hermano, es caer en manos del Dios vivo. Por gracia sois salvos, porque Él ya pagó. Él pagó por nosotros. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2, del versículo 6 al 11, él nos habla de la obediencia de Jesús, que siendo Dios, se humilló y se hizo hombre, siendo obediente hasta haciendo la voluntad del Padre. Y fue muerto, y muerte de cruz. Por amor a ti, fue obediente y se entregó por completo sin reservas. Él no escatimó, hermano. Él podía hacerlo, como te decía. Él podía parar todo y decir, basta ya. Hasta aquí. No más. Padre, termina con esto. Así es. Pero Él dijo, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Hasta el último momento yo cumplo, porque sé que es mejor. Porque sé que esto va a traer salvación. Él se entregó sin reservas. Y yo te pregunto, ¿tú también te entregas sin reservas? ¿Tú también le entregas tu vida sin reservas? Hay cosas que aún no quieres entregar. Él vino y pagó por libertad. Él te hizo libre. El pago ya está, hermano. No hay deuda. No más deuda. Amén. Gracias. El pago ya está. Amén. Pero tú quieres seguir debiendo algo. En ti está. ¿Qué te sigue atando? ¿Qué te sigue trayendo? ¿Qué hay en tu corazón que no has querido dejar? ¿Odio? ¿Rencor? ¿Todavía con qué pecado juegas? ¿Qué pecado es el que no quieres dejar? ¿Hechicería? ¿Infidelidad? ¿Qué es lo que no quieres entregarle todavía al Señor? Tu deuda ya fue pagada.
¿Qué es lo que aún quieres seguir debiendo? Solo tú conoces lo que hay en tu vida y si hay algo en tu corazón todavía que no has entregado al Señor. Solo tú conoces si hay algo que todavía guardas que no te deje en paz. Pero con esto quiero terminar. 6 horas Él estuvo en la cruz. 6 horas sufriendo a cada respiro. 6 horas en los que la gente lo veía. Hoy vemos que la gente hace el Vía Crucis, hoy vemos que la gente hace una representación de esta situación. Pero ¿realmente eso cambia algo en sus vidas? Te pregunto, ¿realmente eso hace que ellos cambien algo en sus vidas? Que cuando terminan el Vía Crucis, después de haber visto la situación, después de haber visto el sufrimiento de Jesús, cambió algo en ellos que los haga mejorar. Hoy la gente lo hace, pero no cambian. De hecho, después de ese Vía Crucis se juntan y hacen una fiesta. Se juntan y empiezan las borracheras. Nosotros ya no ocupamos de eso. No ocupamos de las borracheras porque hoy es un día en el que recordamos que nuestra deuda fue pagada. Él termina diciendo, consumado es. Y entregó su espíritu. Amén. En ese momento la deuda fue cancelada. Amén. En ese momento el velo se rasgó. En ese momento la tierra dio testimonio de quién era Él. En ese momento en la tierra hubo tinieblas y un gran temblor. Y así es. ¿Aún ocupas otra prueba de su amor, hermano? ¿Aún ocupas realmente que Él se manifiesta a tu vida de otra forma? El Señor vino y murió a muerte de cruz. Él se entregó sin reservas para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, dice su palabra. Así es, gloria a Dios. Porque todo aquel que en Él cree, Así es. para eso Él vino, para salvarnos. Así que, hermano, yo te invito a que te pongas de pie. Reflexiones en estas palabras. Así como en ese tiempo el Señor pasaba por Jerusalén, el Señor está aquí en este lugar.